Una empresa elegida durante 6 años consecutivos como la más innovadora de Estados Unidos y valorada en más de $70.000 millones, se evaporó por completo en solo 24 días, dejando a miles de trabajadores en la calle y sin un solo centavo en sus fondos de pensiones. Hoy vamos a destapar la mayor estafa corporativa de la historia de Wall Street, la brutal caída de Enron. Lo que está en juego aquí no es solo el fraude contable de una multinacional petrolera y energética. Estamos ante la prueba definitiva de cómo los ejecutivos de la élite y la firma de auditoría más importante del mundo se compraron para alterar las leyes de la contabilidad y robar el futuro de miles de familias. Te hicieron creer que invertir en las corporaciones más respetadas de la bolsa era un seguro de vida. Pero la realidad demostró que los altos directivos pueden vender sus propias acciones en secreto mientras obligan a sus empleados a mantener las suyas hasta verlas perder todo su valor. Para entender el origen de esta colosal mentira, debemos viajar a los años 90 en Texas. Enron pasó de ser una simple red de tuberías de gas natural a convertirse en un gigante financiero que comerciaba con energía, ancho de banda de Internet y derivados complejos. Los ejecutivos Kenneth Lai y Jeffrey Skilling impusieron un sistema de contabilidad perverso denominado valor de mercado, que permitía registrar los beneficios futuros estimados de un contrato el mismo día en que se firmaba, aunque ese proyecto jamás llegara a generar un solo dólar real. Pero el verdadero conflicto estalló a puerta cerrada, cuando los proyectos fallidos empezaron a acumularse. Para ocultar las pérdidas multimillonarias y mantener la cotización de las acciones en lo más alto, la directiva creó cientos de sociedades pantalla opacas registradas en paraísos fiscales. A través de estas entidades secretas, Enron transfería sus deudas tóxicas y simulaba ventas ficticias, contando con el beneplácito y la firma complaciente de Arthur Andersen, la mayor auditora del planeta. Si te indigna comprobar cómo las grandes corporaciones y los auditores independientes se alían para manipular los balances financieros y saquear los ahorros de los ciudadanos, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu comentario para exigir responsabilidad sin concesiones. La consecuencia de esta trampa de ingeniería financiera fue la creación de un espejismo en la bolsa de Nueva York. Las acciones de Enron alcanzaron su máximo histórico rozando los $90, mientras la cúpula ejecutiva cobraba primas astronómicas y presumía de un éxito falso que fascinaba a los analistas financieros de todo el mundo. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la traición corporativa. Si inventarse beneficios futuros y esconder la deuda en sociedades fantasma te parece escandaloso, la orden secreta para triturar toneladas de documentos contables antes de la llegada de las autoridades y la filtración de la mujer que intentó salvar la empresa te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 2 quién fue Sir Ron Watkins, cómo la crisis de liquidez destapó el fraude ante el gobierno, y la huida desesperada de la cúpula directiva antes de que el imperio saltara por los aires. Esa filtración interna y la destrucción masiva de pruebas desnudaron la verdadera desesperación de una cúpula directiva dispuesta a todo para tapar sus crímenes. El contexto se sitúa en agosto de 2001, cuando Jeffrey Skilling dimitió de forma fulminante tras apenas 6 meses al frente de Enron, alegando motivos personales. La marcha repentina del CEO desató todas las alarmas en Wall Street, pero en los pasillos de la sede en Houston el pánico ya era absoluto. Sir Ron Watkins, una vicepresidenta de desarrollo corporativo, descubrió al revisar los libros contables una red insostenible de entidades especiales creadas por el director financiero Andrew Fastow para ocultar miles de millones en deudas tóxicas. Pero el verdadero conflicto estalló cuando Watkins decidió no guardar silencio. Rota la confianza en sus superiores, redactó un memorando anónimo y posteriormente se reunió en persona con el presidente Kenneth Lai, advirtiéndole con una frase premonitoria que la compañía estaba a punto de explotar en una ola de escándalos contables. En lugar de detener el fraude y ordenar una investigación independiente, Lai y su equipo legal consultaron con la propia firma auditora Arthur Andersen sobre cómo gestionar la amenaza. La respuesta de la auditora fue brutal. En sus oficinas de Chicago y Houston se dio la orden secreta de activar el protocolo de trituración, destruyendo toneladas de documentos contables, correos electrónicos y papeles de auditoría antes de que la Comisión de Bolsa y Valores pudiera intervenir. Si te indigna comprobar cómo las élites ejecutivas intentan destruir pruebas y acallar a los empleados valientes que denuncian la corrupción interna, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para exigir responsabilidad real. La consecuencia de esta traición corporativa fue una estampida incontrolable.
Mientras las agencias de calificación rebajaban la deuda de Enron a categoría de bono basura y la empresa bloqueaba las cuentas de pensiones de sus miles de empleados para impedirles vender sus participaciones, los altos directivos vendían sus propias acciones en secreto, embolsándose decenas de millones de dólares antes del colapso definitivo. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la caída de un gigante. Si la destrucción de pruebas y el bloqueo del dinero de los trabajadores te parecen indignantes, el momento exacto en que la multinacional se declaró en bancarrota y la firma auditora más poderosa del mundo fue borrada del mapa te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 3 cómo fue la declaración de quiebra bajo el capítulo 11, el juicio federal a la cúpula directiva y las trágicas consecuencias humanas para las víctimas de Enron. Ese colapso definitivo de Enron en diciembre de 2001 se convirtió en la bancarrota más destructiva de la historia corporativa hasta ese momento. El contexto era de una devastación absoluta en la sede de la empresa en Houston y en las bolsas de valores de todo el mundo. Tras la rotura de las negociaciones de rescate y la degradación de su deuda a la categoría de bono basura, Enron se declaró oficialmente en quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos. Pero el verdadero conflicto estalló en las vidas de los más de 20.000 empleados que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. La directiva había bloqueado los fondos de pensiones de los trabajadores, obligándoles a ver cómo los ahorros de toda su vida, invertidos en acciones de la propia compañía, se evaporaban por completo mientras los altos ejecutivos ya habían retirado más de $1.000 millones en efectivo antes de la quiebra. Si te indigna comprobar cómo las élites ejecutivas salvan sus fortunas mientras destruyen la vida y el futuro de miles de familias trabajadoras, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para exigir justicia sin impunidad. La consecuencia de esta monumental estafa no solo destruyó a Enron, sino que provocó la histórica disolución de Arthur Andersen, la firma de auditoría más antigua y respetada del mundo. Tras ser condenada por obstrucción a la justicia por la destrucción masiva de documentos contables, la auditora perdió su licencia oficial y desapareció del mapa, dejando en la calle a más de 80.000 profesionales en todo el planeta. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre los juicios a los criminales de cuello blanco. Si la quiebra y la desaparición de la mayor auditora del mundo te parecen un desastre de proporciones bíblicas, la cacería judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el trágico final de los máximos responsables de esta farsa te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 4 cómo fue el juicio federal contra Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, las severas condenas de prisión, y la muerte repentina de uno de los cerebros del fraude antes de pisar la cárcel. Esa persecución judicial liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desencadenó el juicio corporativo más mediático y tenso de principios de siglo. El contexto en el Tribunal Federal de Houston en 2006 era de una enorme expectación internacional. Los dos máximos responsables del colapso de Enron, el fundador Kenneth Lay y el exconsejero delegado Jeffrey Skilling, se sentaban en el banquillo de los acusados enfrentándose a docenas de cargos por fraude, conspiración y uso de información privilegiada. Pero el verdadero conflicto estalló cuando la estrategia de la defensa intentó presentar a Lay y Skilling como víctimas inocentes de un pánico bursátil y de las maniobras ocultas de su propio director financiero, Andrew Fastow. Fastow, tras pactar con la fiscalía una reducción de condena a cambio de colaborar, se convirtió en el testigo clave del gobierno, detallando paso a paso ante el jurado cómo Lay y Skilling conocían perfectamente la manipulación de los balances y autorizaron la creación de la red de empresas opacas para maquillar la quiebra. Si te indigna ver cómo los máximos ejecutivos de un imperio intentan lavarse las manos y culpar a sus subordinados tras haber destruido la vida de miles de trabajadores, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para exigir justicia y transparencia real. La consecuencia de este duro enfrentamiento judicial fue un veredicto implacable, PASIC 90. En mayo de 2006, el jurado declaró culpables a Kenneth Lay y Jeffrey Skilling de múltiples delitos graves de fraude y conspiración. Skilling fue condenado a más de 2 décadas de prisión federal, convirtiéndose en el símbolo de la ruina de las grandes corporaciones. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el castigo a las élites. Si la sentencia de culpabilidad te parece el final de la historia,
La repentina muerte de Kenneth Lay apenas unas semanas antes de escuchar su condena y las nuevas leyes drásticas que nacieron de este escándalo para vigilar a Wall Street te dejarán helado. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 5 la tragedia final, la promulgación de la ley Sarbanes-Oxley y las lecciones definitivas que dejó el colapso de Enron en la economía mundial. La resaca de aquel veredicto implacable en mayo de 2006 sacudió los cimientos políticos y financieros de todo el país. El contexto tras la declaración de culpabilidad contra la cúpula de Enron era de una enorme expectativa pública. Miles de exempleados y pequeños inversores esperaban la vista final de sentencia, donde el juez federal fijaría las condenas de cárcel y las indemnizaciones millonarias que debían pagarse con el patrimonio incautado a los altos ejecutivos. Pero el verdadero conflicto estalló de forma totalmente imprevista apenas unas semanas después. En julio de 2006, mientras esperaba en libertad bajo fianza la lectura de su condena, el fundador Kenneth Lay falleció de manera repentina debido a un fallo cardíaco en su residencia de Colorado. Su muerte provocó un insólito e indignante vacío legal. Según la normativa federal estadounidense de aquel momento, si un acusado fallecía antes de recibir la sentencia firme y agotar sus apelaciones, su condena quedaba anulada legalmente. Este giro de los acontecimientos impidió que las autoridades confiscaran cientos de millones de dólares de su fortuna personal, dejando a las víctimas sin la compensación económica que les correspondía por ley. Si te indigna comprobar cómo los vacíos legales y los giros inesperados permiten que las grandes fortunas esquiven el pago por el daño causado a miles de familias trabajadoras, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. La consecuencia directa de esta colosal serie de abusos corporativos fue una transformación radical en el control de las empresas cotizadas en bolsa. El Congreso de Estados Unidos se vio obligado a reaccionar de urgencia aprobando la ley Sarbanes-Oxley, la reforma financiera más drástica en 7 décadas. Esta nueva legislación impuso la separación estricta entre los servicios de auditoría y consultoría, y estableció penas de cárcel de hasta 20 años para los ejecutivos que firmaran conscientemente estados financieros falsificados. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el alcance oculto de este gigante energético. Si la muerte de Kenneth Lay y las nuevas leyes de Wall Street te parecen un desenlace complejo, la manipulación secreta del suministro eléctrico que Enron ejecutó para provocar apagones masivos en ciudades enteras te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 6 el clímax final de esta investigación, las lecciones no aprendidas de la especulación corporativa y la llamada a la acción para conectar con nuestro siguiente caso. Aquel colapso de Enron no solo destruyó una multinacional y una firma de auditoría centenaria, sino que reveló una de las caras más oscuras del capitalismo descontrolado. El contexto tras el escándalo sacó a la luz maniobras de especulación atroces, como la manipulación deliberada del mercado eléctrico de California. Los operadores de Enron provocaban apagones artificiales en ciudades enteras y cortaban el suministro energético para disparar los precios de la electricidad, ganando miles de millones de dólares a costa del sufrimiento de millones de familias que se quedaban a oscuras en sus propios hogares. Pero el verdadero conflicto no terminó con las penas de prisión o con la desaparición de la empresa, sino con la amarga lección sobre la cultura corporativa. La historia de Enron demostró que cuando una organización premia la codicia sin límites y castiga la honestidad, la mentira se convierte en el único lenguaje posible. Las promesas de éxito rápido y los balances maquillados terminaron aplastados por la fuerza ineludible de la realidad, dejando un rastro de ruina personal, pensiones destruidas y vidas devastadas. Si esta investigación sobre el lado oscuro de las grandes corporaciones te ha abierto los ojos y quieres seguir descubriendo la verdad que las élites intentan ocultar, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. La consecuencia final de este colapso histórico fue una advertencia permanente para el mundo entero. El nombre de Enron quedó grabado para siempre en la memoria colectiva como el símbolo supremo de la soberbia y el fraude empresarial, demostrando que ninguna corporación es demasiado grande para caer cuando su imperio se construye sobre cimientos de papel y engaño. Ha llegado el momento de preguntarnos cuántas empresas actuales siguen utilizando los mismos trucos para inflar su valor antes de que sea demasiado tarde. Si la caída de este gigante energético te ha impresionado, no te puedes perder nuestro próximo análisis sobre las mayores estafas de la historia económica. Tu apoyo es fundamental para que sigamos destapando los secretos mejor guardados de Wall Street y defendiendo la
Verdad sin censura.